la primera vuelta. Arauz la ganó en Guayaquil. ¿Cómo ganar en Guayaquil? Es el desafío, siendo la ciudad de Lazo. Y por eso tenemos un panel de excepción, con solo un guayaquileño, una quiteña y un cañarejo. A lo largo del programa van a ver por qué. Pero permítanme explicarles primero que la actitud que tome esta ciudad es fundamental para que su progreso no se revierta. Y de eso voy a averiguar. Pero especialmente a mis invitados, cómo unos ven desde cerca y otros desde lejos esta realidad. A eso nos dedicamos la siguiente hora en TC Televisión. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Seguimos en vivo. Bienvenidos. 21 horas 11 minutos. Es importante saber a las elecciones que vamos el domingo con qué nivel de confianza se encuentra la presidenta del CNE. Una encuesta que hizo Sedatos entre el 12 y 16 de marzo a 1.922 personas cara a cara en 17 ciudades, sectores urbanos y rurales, Sierra, Costa y Oriente, estableció que esta señora le cree solamente el 11% de la gente y 78% no le cree. Es el gráfico horizontal que ven en la parte superior, la barra mostaza. El dato de abajo a la izquierda es también significativo. Para entonces dijeron el 77.8% que estaban seguros de ir a votar en la segunda vuelta. Eso para empezar. Prosigo recordándoles a ustedes que dirijo este espacio de opinión con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas, convencido de que el modelo de democracia republicana guiado por la economía social de mercado ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira. Progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir no más. Y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos sin decidir. Hoy es miércoles 7 de abril del 2021. Me acompaña, como es usual, Carla Larrea Falconi. ¿Qué nombre fue que te dije el otro día? Carla García, me cambiaste Carla de García. apellido. O sea, te puse de hija de Ramiro García Falconi. Sí. Disculpas extemporáneas, Está Carla. bien. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en un programa más. Y hoy hablaremos, como lo dijo anteriormente Carlos, de cómo ganar en Guayaquil. Y esto ha sido un reto muy difícil para el a pesar de que es guayaquileño. Y curiosamente, esta noche en nuestro panel solo tenemos un guayaquileño. Ya les contaremos por qué, Carlos. Bien, empiezo sin embargo por otro tema. Hoy Marta Moncayo, en una carta al ministro de Salud que después renunció, dejó muy en claro por qué se había armado este relajo con la vacunación de personas mayores de 80 años. Deja ella referido en ese documento que de la presidencia y de la vicepresidencia habían dispuesto vacunar a los mayores de 80 años con la vacuna de la Pfizer, la considerado con mayor nivel de protección, 97%. Y por eso se extraña de que el ministro disponga a vacunarlos con los de AstraZeneca y pide una ratificación de esa información. Es decir, en lenguaje burocrático, pero claro, le está diciendo, usted ha incumplido una orden del presidente de la República. Explíqueme o ratifíqueme por qué su disposición es contraria. El gobierno sigue plagado de ineptos o de correístas. Cualquiera de las dos cosas, que en esta fase tan crucial afectan el asunto más sensible, que es la vacunación. Y debe poner atención en que las 300.000 vacunas de Sinovac llegadas hoy tengan buen destino, junto con las 700.000 que van a llegar el día sábado. Si no, le van a seguir haciendo campaña a Arauz. Y eso ya es no solo inadmisible, sino sospechoso. Carla.
Bueno, tenemos más elementos en esta noche y contaremos con el informe de El Noticiero, en donde les presentaremos al nuevo director subrogante del CNE en Manabí. También nuestro reportaje de contexto con la opinión de César Ron, él es asambleísta del Partido Social Cristiano, y de Anderson Boscán, periodista de La Posta. Y por Zoom, la opinión de Mario Canesa, radiodifusor y exministro de Gobierno en el periodo de Lucio Gutiérrez, y Eduardo Peña, quien es médico y analista político. Y esta noche tenemos el gusto de recibir en nuestro panel a Andrés Crespo, cineasta, a Marjorie Chávez, asambleísta electa por el Partido Social Cristiano, y Ramiro Rivera, catedrático y analista político. ¿Y qué hacen ellos aquí? Bueno, Andrés Crespo sacudió no solo las redes, sino la opinión pública nacional con un pronunciamiento muy frontal que revisaremos después sobre la coyuntura política. Marjorie Chávez ha ganado por el partido típicamente guayaquileño, que es el PSC en Quito, una cosa que hace tiempo no se lograba en el norte. Y Ramiro Rivera es un observador privilegiado de la circunstancia política que ha reclamado un tipo de presencia y de acción más clara en esta segunda vuelta para que lo que se ve venir como un triunfo sea una realidad que se consolide. Porque las elecciones no las gana hoy quien va adelante, que todos sabemos quién es, felizmente, sino quien siga adelante el domingo. Andrés, Marjorie, Ramiro, bienvenidos. Gracias. En ese mismo orden, al día de hoy, ¿cómo está la temperatura del país? Yo he estado un poco oculto, la verdad, pero siento que hay tensión con esta segunda ola que nadie vio venir. Entonces creo que todo como que se ha confluido para crear una explosión que vamos a vivir el domingo todos juntos. No sé a dónde nos vaya a llevar, pero está la situación la siento caliente en todo caso. ¿Cómo está la temperatura de la capital, Marjorie? La temperatura de la capital fría, pero lo que no está frío es el ambiente electoral. Estamos, creo yo, todos los quiteños, los guayaquileños y los ecuatorianos, en cierta forma tenemos una sensación de que queremos que terminen las elecciones por diferentes motivos. ¿Estamos Así que agotados? Estamos agotados, también estamos enfocados en otros temas de supervivencia y lo político eventualmente puede estar pasando a segundo plano. ¿Cómo afecta la crisis que vive el municipio de Quito a la posición electoral de la capital el domingo, doctor? Bueno, ahí creo yo una enorme decepción de Quito, porque de un tiempo para acá hemos tenido alcaldes muy malos. En cambio vemos una ciudad de Guayaquil pujante, moderna, gracias a una política de continuidad. Sentimos vergüenza ajena y obviamente hemos visto cómo 9 concejales correístas protegen a un alcalde vaciado de legitimidad y repleto de sospechas de corrupción. ¿Qué le interesa a un actor, a un cineasta como tú, la política, Andrés? ¿Por qué has dado ese salto directo a asumir una posición? No sé, quizás por algún tipo de sentimiento de culpa. Yo en los viejos tiempos, al principio de los primeros 4 o 5 años de Correa, yo apoyé el proyecto y el movimiento de Alianza País, ¿no? Que fue una creación original de Gustavo Larrea y de Alberto Acosta, ¿no? Ellos son los inventores verdaderamente de Correa y de todo ese proceso. Entonces, no sé, mi papá fue político, yo siempre estuve como atento y siguiendo esos procesos y mirándolo también allí a Ramiro, que era parte de todo ese mundo en esa época. Y creo que de ahí viene el interés, ¿no? De haber vivido un proceso político fallido, truncado y que se tornó falso y corrupto, y quizás intentar salir de esa dicotomía que vivimos hoy en día, ¿no? Que ya solamente quedan ellos y la derecha, ¿no? Antes por lo menos había como un panorama más amplio, pero creo que eso es lo que tenemos que romper ahorita y por eso estoy aquí. Gracias por eso, que es más que una respuesta, una confesión casi, Andrés. En tu caso, Marjorie, en el Distrito Norte, políticos y políticas con mayor experiencia que tú en Quito no habían logrado lo que tú conseguiste. ¿Cuál fue la clave? Y de paso, yo le reparé mucha atención a eso a raíz de lo que me dijo Ramiro Rivera en un programa de Al Día. Pero cuenta tú la fórmula. Muchas gracias, Carlos. Primero felicito la actitud de Andrés y creo que la ciudadanía tiene que hacer eco. El país necesita gente que deje de ser tibio y que tome posición frente a las cosas y frente a momentos tan importantes. Y eso es justamente lo que intenté yo hacer en Quito.
trabajar con una campaña, con una estrategia integral, por supuesto, con temas de experiencia y temas conceptuales que fueron tomados en cuenta, pero sobre todo con un componente territorial que marcó la diferencia. Es decir, yo demostré a la ciudad de Quito que sí se puede hacer una política diferente y que los políticos sí tienen que estar cercanos aún en el momento que vivimos, y Quito supo premiar el trabajo y la sinceridad. En su caso, doctor, usted debería estar jubilado en la política. Usted es un dinosaurio como yo en esto. Y ahora decido entrar, dejar el Jurassic Park y otra vez, no solo militar, activar. ¿Por qué? Porque la política no puede quedar en manos solamente de la mediocridad o de la corrupción. Quitándome yo de por medio, hay una famosa frase de un filósofo que fue miembro de la Cámara de los Comunes en el siglo XVIII en Inglaterra, Edmundo Burke. Y él decía, si la gente buena se desentiende de la política, esos puestos quedarán vacantes para los malos y para los mediocres. Me parece, por ejemplo, una buena noticia que Marjorie esté en el Parlamento. Una buena noticia de que más jóvenes accedan al Parlamento. ¿Pero por qué no aunque no es un decisión? tema generacional, por cierto, ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué no dejamos esa decisión a esta generación? A esa generación. Usted ya estuvo en un gobierno, yo estuve en otro. Y esos gobiernos, no nosotros, y lo digo sin ánimo de exculparlo a usted y a mí, que nos diferenciamos mucho en cada uno de los gobiernos, ya estuvimos en gobiernos que no pudieron cumplir con el país y justamente por ese incumplimiento se dio la irrupción de Correa. ¿Con qué derecho venimos ahora a decirle a la gente, miren, la cosa es por aquí? Es que, Carlos, me parece que ahí yo tengo que discrepar contigo. Claro que sí, para eso estamos. Porque me parece que el problema de la política no es blanco y negro, no es bueno y malo. Me parece que en la política hay matices, de tal manera que no toda la clase dirigente es responsable de la degeneración de la política. Me parece que es necesario que hay que distinguir, hay que diferenciar. Hay de todo, porque un país es múltiple, cuando yo es hice esta diverso. afirmación, Andrés Crespo hacía así. ¿Por qué? ¿Cuál es la afirmación específicamente? Esta de que esto debe caer en manos de ustedes, que ¿qué hacemos nosotros otra vez en el ruedo? Yo también creo que sí hay una diferenciación. Creo que hay gente que verdaderamente trató de hacer algo valioso en su momento. Pero las fuerzas de la trinca son muy poderosas, ¿no? Y se han afianzado en los últimos 14 años más que nunca, ¿no? Con una filosofía de debilidad, más que nada. Me parece que es una falsa filosofía la de lo que hoy es el correísmo, ¿no? Ahora sí te van a reconocer. Claro, porque propugna echarle la culpa al otro, ¿no? Que recordando los viejos tiempos es algo totalmente antiguo, ¿no? Es la culpa de la prensa. De nada. Y yo entendí el gesto. Andrés no le ha dado todavía, él tiene toda la razón en cuidarse. Y perdóname, sí. Perdóname traer un ejemplo. No sé si hablas por eso, porque tú eras muy peladito cuando tu padre fue funcionario público, pero fue un ejemplo de funcionario, de honesto, de frontal y de combativo. Recuerdo el 82, 84 especialmente. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 50, pues yo tenía 14 años en esa época. Ok, bueno, Claro. Ya tenías uso de razón. Un poquito menos. Sí, sí. Y Marjorie, ¿no tienes tú temor de esto que estamos advirtiendo, de que las viejas figuras en este rato opaquen o bloqueen lo que las nuevas figuras quieren hacer? Yo creo que las buenas acciones no son etarias, es decir, no depende de la edad ni del momento. Y además, quienes en su momento tomaron una decisión, pues tienen todo el derecho de hacer el ejercicio pues de reivindicarse, ¿no? Y es muy importante para nosotros contar con la experiencia y con el apoyo de gente que conoce históricamente lo que ha ocurrido. Tenemos además transversalidades en nuestra historia que no se han modificado. Lo dijo Ramiro, existen matices y cada uno también lo ve desde un punto de vista diferente, pero nuestro objetivo es común y es lo importante. Bueno, con esta próxima aportación de Carla entramos en materia. Ya ven por qué tenemos un panel tan diverso como excepcional. Andrés Crespo, que nos acompaña esta noche, que también es actor, pero también participa con su opinión en otros ámbitos como es el político. Y tuvo la actitud frontal y audaz frente a la coyuntura actual al definirse. Y veamos cómo lo hizo. El socialismo del siglo XXI dice que ha sido traicionado por Lenin. ¿Qué tipo de traición puede ser encarcelar y develar todo un proceso de corrupción del cual Lenin fue parte? ¿No? Eso no es una traición, es una autocrítica profunda. Pero como vivimos en un país
con una televisión en la cocina, viendo dramas de traición, y toda la música que escuchamos es siempre sobre el amor traicionado, nos identificamos con ese sufrimiento falso de quienes nos dejaron a Lenin en el poder. Y yo tengo la esperanza de que esta vez sí votemos por todos y no por ellos. ¿Tiene usted la misma esperanza? Yo creo que sí. Porque me parece que la gente se da cuenta que lo que está en juego el próximo domingo, 11 de abril, es más allá que escoger dos candidatos. ¿Qué es lo que está en juego? Dos modelos. ¿Qué son? El pasado correísta, con todo lo que significó, el modelo venezolano del que aparece como enamorado el señor Arauz, y la posibilidad de que el Ecuador se aleje del infierno y puede estrenar lo que tú decías, Carlos, en la introducción, una democracia republicana con una economía social de mercado. Andrés Arauz se ha desgañitado, decimos en mi tierra, en Manabí, diciendo que no es eso así, que tenemos años diciendo que vamos a lo de Venezuela y nunca hemos ido, que van a desdolarizar y nunca desdolarizado, que él es lo mismo que Correa y no es lo mismo que Correa. ¿Por qué no creerle? Porque miente. ¿En eso? ¿En esa afirmación? Es que ha mentido en todo. Primero dijo que la dolarización era un error y que había que desdolarizar. Ahora parece enamorado de la dolarización. ¿Tú tampoco le crees? Se satanizaba al Fondo Monetario y ya visitó al Fondo Monetario. Hizo silencio con un gobierno que mancilló, ofendió y degradó la libertad de expresión, y ahora dice que la defiende. Yo no creo en ese joven. Perdóname el tú. Es porque tenemos una amistad anterior. Entonces, ¿usted tampoco le cree? En realidad nosotros nos basamos en hechos, porque un discurso pues, lo puede escribir o leer cualquier persona. Lo importante es ver y analizar objetivamente lo que ha ocurrido, y sin duda alguna pues no encontramos coherencia entre su discurso y los hechos, y entre el medio y los fines que pretende alcanzar. Andrés, ¿qué consecuencias te trajo esa definición? ¿Cuál definición? La que vimos en el video ahorita. Ninguna hasta ahora, la verdad. Ninguna. ¿En serio? No, o sea, ¿Te lo has invitado? ¿Rechazo? O sea, rechazo en redes nomás, pero eso son toda esa gente pagada que está ahí. Pero hay que darles trabajo, pues como lo hemos dicho en el trabajo. ¿No te dicen lacista? No, sí me dicen lacista, sí, pero yo no, o sea, yo no me considero lacista realmente. ¿Qué eres tú? Yo creo en seguir adelante con un proceso democrático, ¿no? Me explico. No creo que Lazo sea una panacea, pero me parece que definitivamente es una opción de vida y de oxígeno al país en este momento frente a lo que representa el otro lado. Esta pregunta a mí me parece un absurdo, pero a varios invitados les he dicho aquí que a cierta gente le vale un pepino de democracia si no le trae a su comida, a su mesa comida, si no le da empleo y si no le da salud. ¿Por qué es importante un proceso democrático para un actor disruptivo como tú? Porque todo tiene que crecer solamente en libertad y con identidad. Y lo que hace el correísmo es destruir la identidad, basada en una falsa filosofía. Porque todo lo tiene la culpa otra persona. Ellos nunca tienen la culpa de nada, ¿no? Siempre es la prensa, los ricos, los empresarios, los gringos, cualquiera. Entonces eso le quita fuerza, le quita identidad, le quita poder y le quita dignidad a la gente. Y esa es la herramienta que ellos utilizan para ganar elecciones. Y son capaces de decir absolutamente cualquier cosa para ganar las elecciones. Y sobre todo con este tema de la traición, ¿no? Porque ellos son, ¿sabe cómo son? Son como unos cachudos pero solapados, ¿sí me explico? ¿No? Es un cachudo solapado, porque si uno le pone los cachos, uno tiene que decir, la verdad es que yo hice esto, yo hice lo de acá, y ha sucedido esto, ¿no? Así es la vida, uno sigue adelante, lo que más hay gente es en el mundo. Pero ellos no son así, ellos no aceptan nada y dicen que los ha traicionado. Y nunca hay que andar votando por cachudos solapados, porque eso se pasa, eso es pasoso, es peligroso esa gente. Así hemos empezado este panel sin todavía referirnos a la parte que nos habíamos planteado. Pero tienen ustedes la base conceptual de cada uno de ellos para entrar en eso enseguida. Queremos saber cómo ganar en Guayaquil. Carla. Al regresar analizaremos el fenómeno de la votación en Guayaquil, y para eso tendremos la opinión de César Ron, quien es asambleísta del Partido Social Cristiano, y de Anderson Boscán, quien es el periodista de La Posta. Y hay que ser claros en algo. Ir a votar en pandemia, sí, es riesgoso, pero más riesgoso es que vuelva el socialismo del siglo XXI. Carlos. Lo otro, el próximo domingo, personas de la edad de Ramiro Rivera y yo tenemos una participación decisiva. Somos mayores de 65 años, 1.300.000 personas en el Ecuador. La mayoría ya fuimos a votar en esta primera vuelta.
No dejen de hacerlo en esta segunda. Hummus, de lunes a viernes, 2 de la tarde, por TC. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Para esta segunda vuelta electoral del 11 de abril, el CNE volverá a implementar un proyecto piloto en las circunscripciones del exterior que consiste en 3 modalidades de sufragio: voto por correspondencia, zona electoral Ottawa, voto electrónico, Buenos Aires, voto telemático, Phoenix. La implementación de estos mecanismos de votación podrán ser aplicables en el proceso electoral subsiguiente. Invitamos a todos los ecuatorianos que residen en el exterior a sufragar este 11 de abril. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. ¿Y esto? ¿Y esto? Uy, a mí no me mostraron nada. Me cobran hasta por respirar. A mí me pasaba igual. ¿Sabes qué hice yo? Cancelé ese servicio. ¿Sabes qué? No se diga más. Por eso me cambié a Movistar. Ellos sí te dicen el precio final de sus planes y sin sorpresas. Y si a ti te pasa lo mismo, muévete a Movistar. Movistar. Los síntomas de la alergia te separan de los momentos que importan. Alegra, potente y rápido alivio de la alergia, que ayuda a superar los síntomas más fuertes. Con un alivio potente y duradero, mantente fuerte y activo todo el día. Vuelve a disfrutar tus momentos con Alegra. Enseguida Andrés Crespo, Marjorie Chávez y Ramiro Rivera sobre lo que no hemos hablado todavía. Cómo ganar en Guayaquil. A las 9:45, el CNE que tanto me ama, me clamó una cadena. Cuando tienes cobertura y velocidad de verdad, tienes gigas de verdad. Cámbiate la señal donde tú puedes más. Contrata tu plan de 17 gigas para hacer todo lo que quieras. Con 13 gigas para navegar y 4 gigas extra para redes. Solo por 18,48. Contrátalos en claro.com.es. Seguimos con Vera a su manera. Antes de retomar el tema que nos convocó, estos son los 5 hechos trascendentales del día. Son las 21:32. Renunció el 5º ministro de Salud porque incumplió una orden de la vicepresidenta y el presidente de vacunar con Pfizer y no con AstraZeneca a mayores de 80 años. 300.000 vacunas de Sinovac llegaron hoy, 1 millón será esta semana, las 700.000 restantes llegan el sábado. Es vital que con ellas se proceda mejor. Una avioneta cayó en Salitre tras venir del oriente con 2 médicos que fueron, entre otras cosas, a atender a un paciente de COVID. Los 6 ocupantes murieron. Nuestro pésame a todos los familiares y amigos. No habrá conteo rápido. Es una decisión acertada, en cambio, el CNE. El domingo peor si lo hacen ellos. Lo curioso es que aparentemente solo una de las 2 empresas que harán exit poll ha confirmado que lo hará. Y lo peligroso, el exit poll solo se debe difundir si la ventaja entre uno y otro candidato es mayor que el nivel de error, es decir, si es mayor de 3, así con puntos. Y lo último, Lasso y Arauz empiezan sus cierres de campaña. Hoy lo hizo Lasso en Quito, Arauz en Guayaquil, mañana estará Arauz en Manabí y Lasso cierra en Guayaquil. Carla. Nos vamos a tomar 5 minutos para revisar el fenómeno de las votaciones en Guayaquil. Y lo haremos con un periodista que se formó en esta ciudad y que conoce la plaza. Él es Anderson Boscan. Y también con un político guayaquileño que conoce la realidad de esta ciudad. Él es César Ron, asambleísta por el Partido Social Cristiano.
Guayaquil es una ciudad donde el correísmo tuvo resultados exitosos y muchos de sus votantes fueron también aquellos que tuvo Jaime Nebot e incluso Cynthia Viteri. Claramente, para la alcaldía de Guayaquil siempre derrotó al correísmo encarnado en María de los Ángeles Duarte, Viviana Bonilla o Jimmy Jairala. Pero para presidente no le ha ido tan bien al partido hegemónico, que es del Partido Social Cristiano, cuando apoyó a Lasso en el 2014 y cuando estuvo con Cynthia Viteri en el 2017. Nunca ha tenido directa relación la popularidad del alcalde de Guayaquil con el resultado final de la elección general a presidente de la República. Durante los últimos 14 años, Guayaquil ha sido siempre una trinchera social cristiana que, en la forma de dicotomía, votaba para alcalde por Jaime Nebot y por Cynthia Viteri, y para presidente por Rafael Correa o para Lenín Moreno. Incluso que la primera vuelta estaba muy dispersa entre 4 grandes opciones, en la que el correísmo se veía favorecido más por la dispersión que por la consolidación de su propio voto. Guayaquil es una ciudad que vota por obras primero, por servicio segundo y por solidaridad tercero. Fue una ciudad que fue saqueada por populistas y demagogos, que valora en grado supremo el tener agua potable, como tiene el 98%, y alcantarillado, como tiene el 96% de la población. Hay una serie de sectores marginales que están fuera de la cuota urbana, como Monte Sinaí, en donde los servicios públicos no pueden llegar y por lo cual se le acusa al modelo exitoso de fracasar. Pero no se entiende que un municipio no puede proveer, según la ley, infraestructura en terrenos que no pertenecen a su jurisdicción o en posesiones que no están legalizadas. El expresidente Correa tiró una raya y dijo: aquí en Monte Sinaí, hasta aquí es Guayaquil y esto es mío, esto es del gobierno, aquí no entra nadie. Y efectivamente no entra nadie. Y claro, hoy, después de ver los resultados del manejo de Monte Sinaí, que son desastrosos, entonces la gente de Monte Sinaí anhela a ser atendido como es atendido todos los guayaquileños, pero para eso se necesita hacer una reforma legal y entregarle la responsabilidad al municipio de Guayaquil, pero con recursos, pues, para poder atender la obra pública. El Guayaquil del presente es una ciudad muy distinta, desolada por la pandemia, agradecida por el municipio, pero irritada por la imposibilidad del gobierno de satisfacer con mayor eficiencia todas las demandas y exigencias que ha tenido. Mucho de eso se lo ha trasladado injustamente a Guillermo Lasso, asociándolo con el gobierno cuando Lasso desarrolló iniciativas sobresalientes justamente durante la pandemia. Es también un hombre que hace una obra solidaria, callada y anónima como debe de ser, de una enorme amplitud en la ciudad. Lasso ha estado en las calles, Lasso ha entregado ayuda de todo tipo, no solo medicinas, equipos, respiradores, también fundas de comida, ¿no es cierto? Como lo hemos hecho en Guayaquil, todos los guayaquileños, para ayudar no solo a los guayacenses y a Guayaquil, porque la medicina que se trajo también se entregó, pues, en todas las provincias del Ecuador, porque ese era nuestro trabajo y así lo hicimos. Enfrentamos con solidaridad la crisis de la pandemia. Pero esas consideraciones no son suficientes para un sector popular que ha sido bombardeado apelando al resentimiento, a la revancha y a la división de clases, discurso que todavía pega en esta ciudad. La recta final de la campaña debe hablar menos del miedo y más de la esperanza, debe hablar menos del contrario y más de uno mismo, y debe señalarle al pueblo guayaquileño cómo su propia vida puede mejorar si los valores guayaquileños representados en la alianza PSC y Movimiento Creo se instalan en un partido de gobierno. Sin embargo, el hecho de que el candidato Arauz haya tenido algo menos del 40% en la primera vuelta y que Guayaquil no haya sido el bastión para un triunfo arrollador del correísmo, deja muy en claro que grandes masas y sectores populares de Guayaquil han entendido la lección de lo que fueron 10 años de demagogia y 4 años de no saberse liberar de esa línea de una manera definitiva. En Guayaquil se tiene que trabajar, se tiene que comer suela, sol y lluvia, así se gana en Guayaquil, y se tiene que servir a la gente. Aquí la gente en Guayaquil no come cuento. Bien, no comamos cuento. Andrés, ¿cómo ganar en Guayaquil? Tú que tienes un sentido tan cercano de lo popular. Bueno, ya estamos bien cerca del final de la carrera, entonces ya solo depende de lo que se haya hecho antes, ¿no? A estas alturas del partido ya queda en el corazón de la gente, en la mente de la gente lo que vaya a ser el domingo, verdaderamente. Tú que estás también tan cerca del fenómeno de redes sociales, ¿no crees que eso se puede mejorar o cambiar en estos 3 días en que el bombardeo es inmisericordia, pero a veces también muy importante? Yo creo que la gente va a coger más conciencia de lo que representa Andrés Arauz en cuanto a las revelaciones de ahora último, que lo ubican básicamente como un burócrata de carrera, ¿no? Un hombre de 35 años que lleva desde los 21 trabajando para el Estado.
que es el mismo caso de Correa, verdaderamente. No es gente que no tiene un contacto directo con la realidad, ¿no? Con la realidad laboral, sobre todo, de lo que es este país. Entonces, quien no se ha curtido de esa manera, pues yo creo que no, verdaderamente no debería tener ese acceso. Y quizás el guayaquileño de las calles de esta ciudad se dé cuenta de eso a tiempo. Eso es lo que espero. Tú como socialcristiana, en cambio, exitosa en Quito, ¿qué podrías transmitir de tu experiencia positiva que sea aplicable a Guayaquil? Creo que tenemos matices similares, pero sin duda Guayaquil ha sido protagonista fundamental de la política nacional y además ha sido un ejemplo para nosotros. Por de ejemplo, hecho, cuando tú fuiste con un discurso socialcristiano al Distrito Norte, te dijeron, usted representa al partido ese de los monos prepotentes, ¿cómo así bonita usted está? Pues con las 6. Me han dicho de todo, Carlos, pero César Ron lo dijo, aquí se gana gastando suela en el sol, en la lluvia, en donde sea, y ese es el secreto, y ese fue también mi secreto del éxito. Yo diría que esa es tu mecánica, es decir, trabajo territorial, pero ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué les decías una vez que lograbas aproximarte? Mi mensaje fue un mensaje de capacidad, de reivindicar la política, sobre todo en los jóvenes, de demostrar que Quito tiene que recuperar los liderazgos que en su momento tuvo, que además fueron los liderazgos que construyeron programáticamente la ciudad en la que vivimos hasta el día de hoy, que además eran liderazgos social cristianos. Y la ciudadanía además identifica el trabajo. Es un momento en donde las ideologías, más en Quito, tienen más peso que quizá en Guayaquil, pero pasan a segundo plano. Es decir, tratamos de unificar la izquierda, la derecha, buscando objetivos comunes. Y eso se nota también en mi trabajo en territorio y por supuesto además yo tengo el ejemplo de un modelo exitoso en esta ciudad a la que también conozco muy bien. ¿Por qué ese modelo exitoso no logra traspasar la adhesión que logran Nebot y Cintia a la adhesión que logran los candidatos presidenciales que respaldan, como Lasso en el 2014 y como la propia Cintia en el 2017? El voto en el Ecuador es muy personalizado, Carlos. Y la gente vota por varios elementos. No hay dos elecciones que se parezcan. La gente vota por sueños, por expectativas, por frustraciones, por resentimientos, por manipulación, por cualquier cosa. Y me parece que en Guayaquil se reflejó alguno de esos elementos. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano entiendo que sacó un volumen de votación plural mucho más alto. Segundo, en las últimas elecciones locales nadie le ganó a Jaime Nebot, ni al Partido Social Cristiano en cuanto a la alcaldía y finalmente a la prefectura. Entonces, cuando hay un proceso o hay una cultura donde el voto es absolutamente personalizado, la gente discrimina. Y un cañarejo que tiene 40 años por lo menos desde que yo recuerdo. ¿Somos contemporáneos o usted es mayor que yo? Yo soy un poquito mayor, Carlos. Usted es bastante joven. ¿Usted tiene menos todavía. pelo nomás? No, ya se me fue hace mucho tiempo. Ya, tiene por lo menos 40 años en la política. Desde el 82 recuerdo haberlo visto de personaje yo público. estaba de muy joven en la campaña de Jaime Roldós. Ok. ¿Qué le diría a los guayaquileños respecto a por qué Lasso es una mejor opción? Yo creo porque es un hombre que tiene experiencia en el emprendimiento, porque es un hombre que ha trabajado desde muy joven, porque viene de una familia numerosa y tiene una historia de escasez, pero también una historia de trabajo y de perseverancia, porque administrar un país se requiere a alguien que tenga experiencia, firmeza y que haya dado resultados. Es decir, yo le hago una simple reflexión a la señora ama de casa. ¿Confiaría que a sus niños le lleve una buseta a 200 o 300 kilómetros con un muchacho de conductor que no haya conducido ni siquiera una bicicleta, que esté chuchaqui, que vaya comiendo con la otra mano con el celular? Probablemente no confiarían. ¿Cómo podemos confiar el destino del país en una persona sin absolutamente ninguna experiencia e improvisada? Lleguemos hasta ahí, porque tengo una cadena y me disculpo con el CNE. Ya sé que falta 1 minuto y medio, tranquilo. No es del CNE, es de la vacunación. Pero nos da tiempo para lo siguiente, Carla. Bueno, el Consejo Nacional Electoral acaba de designar como director subrogante de Manabí a Fernando Toledo. Él está en reemplazo de Julio Yepes, quien por motivos de salud pidió una licencia de 20 días. Aquí tenemos el informe de El Noticiero.
Inicialmente tenemos un memorando dirigido hacia el Pleno del Consejo Nacional Electoral por parte del director anterior, en el que indica que por cuestiones de salud se tiene que ausentar por varios días, y eso ha concedido el permiso necesario el Consejo Nacional Electoral y ha emitido su resolución poniéndome a cargo durante los días necesarios. No ha sido destituido, como podemos ver en la resolución, estoy como director subrogante. Ajá. Qué importante la aclaración, ¿no? Qué importante la aclaración. No ha sido destituido, o sea, sigue por allí, manejando los hilos desde atrás y lo quitaron de frente. El CNE cree que nos creemos la historia. Y no sé quién es este señor Toledo que han puesto ahí para hacer de biombo o parapeto del que se fue. Mucho ojo con el fraude de Manabí, sobre todo porque miren estas gráficas. Vicente Vélez es a quien ven a la izquierda, el non plus ultra de la UTM, donde manejaron muchos de los procesos de capacitación para el CNE. Y ¿cómo se llama este señor? El que se despide de él ahí. Julio Yepes, el que está saludando con él ahí. Esa es la familiaridad que tiene la autoridad del CNE en Manabí con alguien que dirige la campaña de Arauz allá. Y dicen que no hay fraude. Por Dios, viene la cadena. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. El gobierno se preocupa por el personal de primera línea. Bienestar y seguridad para seguir sirviendo al país. El presidente Xi Jinping se han comprometido en generar un nuevo envío de aproximadamente 1 millón de dosis hasta la primera semana de mayo. Ajustaremos las 4 millones de dosis que las tendremos inoculadas hasta el final del periodo. Para nosotros la vacuna es la esperanza, el poder ver a nuestra familia de nuevo, el poder acercarnos y el poder abrazarnos nuevamente. Es un día muy especial y importante para todo el país ecuatoriano y también para las relaciones entre China y Ecuador. Dar un agradecimiento muy sentido a todas aquellas personas que están cumpliendo con la tarea que les corresponde y que lo han hecho a través de toda esta etapa de esta terrible pandemia. Esto nos llena de ilusión, nos llena de esperanza, pero bajo ninguna circunstancia debe significar que bajamos los brazos. Todo lo contrario, muchísima más responsabilidad y muchísima más solidaridad con los demás. Sembramos futuro. Autorización número 3229, CNE, Elecciones Generales 2021. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. (21:47). Retomo el tema del fraude del que estábamos hablando. ¿Qué se hizo en Manabí? Hay 139 actas que tienen que revisarse y no quieren revisar para que varíe la situación de los asambleístas. Ya se desvirtuó allá que es hegemónico el correísmo, es mayoritario, sí, pero con 24% aproximadamente en el Distrito Sur, 22% en el Distrito Norte. Los que siguen tienen 14-11%, sí, llevan una gran ventaja, sí, pero más de la mitad en Manabí no votan por el correísmo, eso es falso. Y es vital que el próximo domingo se pueda demostrar. Ahora, ¿cómo contrarrestar? Usted que estuvo recién en Manta, y mire lo que provocó su denuncia, y estuvo muy cerca de lo que vio en la Universidad de Jipijapa, etcétera, este fraude que es estructuralmente montado. Sí, lo que sucede en Manabí creo que es bastante sospechoso. En realidad que es condenable la actitud del Consejo Nacional Electoral en no haber sido capaz de que las juntas provinciales se manejen al menos de manera decente y no tan impúdica. Tenían que haber cambiado 5.100 miembros que funcionaron mal en la próxima. Ok, pero estamos ante hechos consumados. ¿Qué hacemos? Bueno, hay que tener esperanza de que los ciudadanos que estén en las juntas receptoras del voto cuiden el voto. Con esperanza no se cuida el voto. Pero Carlos, si nos enfrentamos a si alguien son los mismos que antes conduce una universidad y envía la lista de quienes están en las juntas receptoras, todos de la misma tendencia, y por ahí se dice que habría premios al que lleve más votos. Yo tengo serias dudas de la transparencia del proceso electoral en la provincia de Manabí. Las comparto, Marjorie, pero para eso hay una cosa que se llama control electoral. Estás
perdón, ¿está usted metida en esto? ¿Cómo lo están haciendo en Pichincha en ese caso? Por supuesto, soy una de las coordinadoras de Pichincha, quien coordina con el Nacional. Tenemos más de 7,000 personas ya capacitadas y listas para el día domingo, desde muy temprano, pues ir a cuidar el voto y que finalmente... ¿Usted puede asegurar que si lo que hace Paola Pavón desde la prefectura se quiere concretar, hay quienes lo pueden impedir? Por supuesto, estamos capacitados y estamos haciendo todo el ejercicio estructurado para que así sea. No te podría decir qué está haciendo la otra parte o cómo están organizados, pero nosotros hacemos este ejercicio como una virtud cívica de organizar, hacer un esfuerzo titánico de organizar a más de 40,000 personas a nivel nacional. En Quito, en Pichincha tenemos 6,700, pero por supuesto tenemos un backup de un 20% para las eventualidades de ese día. Y esperamos, Carlos, tener los mismos resultados que tuvimos en el control electoral en la primera vuelta. Andrés, esto que hemos tratado, a mucha gente la desalienta. Uno, de concurrir a votar. Dicen, yo no voy a esta mierda. La sanción es muy floja, no voy. Segundo, el COVID, es otro elemento disuasivo. Y tercero, si voy, anulo, porque ninguno me representa. ¿Qué le dirías a esa gente? Yo le diría que siempre es mejor tener un adversario genuino y transparente, como es el caso de Guillermo Lasso, con respecto a la gente que votó por Yacu y que votó por Herbas. ¿No? Él es genuino, es un hombre de una derecha bastante sólida con unos valores públicos. Es mucho mejor tener ese adversario transparente que tener un falso aliado o un falso partidario, como sería Arauz, ¿no? Ya vimos lo que hizo Correa. Primero tuvo la ENIPLA, que era esta entidad creada en disminuir el embarazo adolescente en Ecuador, que tiene récords en el planeta de embarazo adolescente, y simplemente se fue al lado del Opus Dei. Entonces, ¿Qué te hizo a ti Correa? Porque gran parte de tu carrera actoral y cinematográfica tuvo el boom justamente en ese periodo. Sí, pero eso es mérito del gremio en gran parte de cineastas que pasamos la ley en el 2008, que venía peleándose durante mucho tiempo. Y sin duda, en el gobierno de Correa hubieron aperturas culturales, mediáticas, de todo tipo. Sucedieron muchas cosas por las cuales venía luchando la patria. Lo que pasa es que los ecuatorianos estamos acostumbrados a darle el crédito a otro. Es como que él logró. Ajá. Él no logró eso. Nosotros logramos eso. Ajá. Los gremios hicimos eso. La gente que está en la calle caminando, las bases. Pero no resulta que él ha hecho. Él no ha hecho nada. Él lo que ha hecho es venderse al Opus Dei al último instante. Entonces, cualquier progresista genuino de este país, de cualquier ámbito del progreso, de los modernos que existen hoy en día, le va mejor con Lasso. Con Lasso tienes un adversario con quien puedes pelear y con quien vas a tener mucha visibilidad y con quien puedes ganar una lucha. Pero no con alguien que te está mintiendo todo el tiempo diciéndote que está de tu lado. Pero es mentira, porque en el momento menos pensado simplemente se va por donde le dictan las encuestas y se acabó el problema. Enseguida proseguimos con más. Antes les digo que la alegría del pobre dura poco, y esto aplica a mí. Dije que no había caído en el CNE, que va, sí hay. Ya me extrañaba, es a las 22 horas. Carla. Bueno, pero mientras dura la alegría, Carlos, al volver tendremos la opinión por Zoom de Mario Canesa, radiodifusor y ex ministro de Gobierno de Lucio Gutiérrez, y también de Eduardo Peña, médico y analista político. Y recordar que ir a votar en pandemia, sí, es un riesgo, pero más es que regrese el socialismo del siglo XXI a nuestro país. Estamos en vivo y son las 21 horas 52 minutos. Debes estar atento al programa En Vivo y cuenta cuántas bolitas caen en pantalla. Escríbenos a nuestro WhatsApp con la respuesta correcta de Casa en Casa te premia. ¿Por qué no tienes hijos? Serías una muy buena madre. Mañana. ¿Y todavía me preguntas lo que hiciste? Te aceptamos para que fueras una dama, no para que fueras una sirvienta. No quiero ver esto de nuevo. Bótalo a la basura. Mi amor, ¿aún estás despierta? Duérmete. De lunes a viernes, 2 de la tarde, por TC. Mamá siempre ha estado ahí para apoyarnos, amarnos y enseñarnos a dar todo con amor. Por eso hoy Amor la premia con los $100,000 en premios. WhatsAppea el código que aparece en los empaques. Envíanos tu número de cédula y la foto del empaque abierto. Son miles de ganadores. Son miles de premios. WhatsAppea y gana con amor. Amor, que se comparte con amor. ¿Qué? ¿Y esto? ¿Y esto?
Uy, a mí no me mostraron nada. Me cobran hasta por respirar. A mí me pasaba igual. ¿Sabes qué hice yo? Cancelé ese servicio. ¿Sabes qué? No se diga más. Por eso me cambié a Movistar. Ellos sí te dicen el precio final de sus planes y sin sorpresas. Si a ti te pasa lo mismo, muévete a Movistar. Movistar. Juntos podemos más. Podemos levantarnos y cambiar. Porque ya lo estamos logrando. Vamos a lograrlo. Por eso, este 11 de abril, les pido de todo corazón que nos den esa oportunidad votando por nosotros. Encontrémonos para lograrlo. Cuando volvamos, Mario Canessa, el hombre que logró que Lucio Gutiérrez penetre en Guayaquil, y Eduardo Peña, médico y analista político. Desde siempre con Caloba has cuidado a tus hijos subiendo sus defensas. Pero ellos también son como niños. Ahora Caloba también cuida a los niños más grandes. Los comprimidos de Caloba estimulan y multiplican naturalmente tus defensas, fortaleciendo tu sistema inmune. Más de 20 estudios clínicos en Europa lo comprueban. Ya sabes, cuídalos con Caloba cada día. Gotitas para los niños y comprimidos para los adultos. Caloba multiplica tus defensas. Ellas aman, ellos mienten. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, solo por TC. Seguimos con Vera, a su manera. ...21:55, Camilo Salinas es el nuevo ministro de Salud. Ayer el presidente se disculpó de una señora que maltrató cuando dijo que por estar pasadita en carnes ella no podía hablar de que en este país hay hambre. Reconozco siempre la actitud caballerosa del jefe de Estado cuando tiene salidas de tono como estas. Eso no ocurría antes, la mandaban a la cárcel a la persona. ¿Ok? Bienvenidos Mario Canessa, radiodifusor, y Eduardo Peña Hurtado, médico y analista. Mario fue ministro de Gobierno al principio del régimen de Lucio Gutiérrez, tras haber logrado una cosa que se creía imposible, que él penetre en Guayaquil. Por eso es válida la presencia de Mario Canessa para preguntarle cómo ganar en Guayaquil. Su primer minuto para eso, Mario. Los sistemas del tiempo han dado diferentes metodologías, y es lógico pensar eso, ¿no? Ahora, yo creo que hay una división muy clara desde el debate. Creó una nueva faceta del candidato Lazo. Se volvió más confrontador, que termina siendo un factor predominante en el carácter del ciudadano guayaquileño, ¿no? Además, la estrategia que ha dicho que escuchas, que habla menos, es fundamental. ¿Por qué? Porque el candidato ha coincidido en encontrar cuáles son los principales problemas que tiene el ciudadano guayaquileño. Y ha hablado de el desempleo, la salud, la drogadicción y la delincuencia. De la drogadicción arrancó bien, diciendo que va a tirar abajo la tabla. Del desempleo ya lo escuchamos. Lo de salud, 10 segundos. La oferta de la masiva concurrencia de las vacunas en Guayaquil. Por ahí, para mí, es fundamental aquello. En su caso, Eduardo Peña Hurtado, ¿cómo ganar en Guayaquil? Bienvenido. Trabajando, yo me uno un poco al concepto que decía César Ron en los reportajes previos, quemando suela. Creo que uno lo ha hecho más que otro. Yo creo que en el caso actual, una persona que trabaje y que haya trabajado es mucho más importante para combatir una pandemia que un pipón que ha sido funcionario del Banco Central durante 12 años y medio, y de los cuales 10 años y medio no ha trabajado en el Banco Central. Entonces, eso, imagínate un personaje como ese, que no ha vendido una salchicha en una carretilla, ponerlo a manejar la pandemia o la salida de la pandemia, me parecería pues muy complicado, digamos. De ahí que yo creo que el hecho de que el otro candidato haya trabajado a los 16 años y hoy concurse para decir, señores, yo lo puedo ayudar para resolver esta pandemia, me parecería una opción mucho más interesante. Mario Canessa, ese cambio que usted anota en Lazo en la segunda vuelta, confrontar, que es algo que gusta a la personalidad de los guayaquileños, y oír lo que faltaba,
¿Es suficiente para remontar la diferencia que tuvo en primera vuelta en esta segunda vuelta? Es importante demostrar que hay votos para cautivar y que la segunda etapa arranca en cero. Y la diferencia arrancada en la primera garantiza el triunfo, ni tampoco garantiza la derrota. Arrancan en cero. Por eso es que la propuesta tiene que ser diversa y la estrategia tiene que ser diversa. Me parece que Arauz no modificó su discurso llano, sensacionalista, pero que no pudo demostrarlo en el concepto real de las cosas que le gusta al guayaquileño. Yo creo que perdió mucho tiempo en discutir con su rival cuando los problemas claros del guayaquileño están en otro lado. Por ejemplo, lo que dije, ¿no? El desempleo. Y Lazo ha dicho cómo hacerlo. No solo 10 segundos. Solamente lo diagnosticó. Salud y la drogadicción y la delincuencia, fortaleciendo las fiscalías, etcétera, etcétera. Entonces Bien. Yo creo que... Lleguemos hasta ahí porque tengo una cadena enseguida prosigo con Eduardo, retomo lo tuyo, disculpen. Aquí viene el CNE con lo suyo. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. La Constitución de la República establece que el voto es facultativo para los ecuatorianos que habitan en el exterior. Para garantizar el ejercicio de este derecho, el Consejo Nacional Electoral, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, han implementado las acciones necesarias para facilitar el sufragio de los 410.239 compatriotas que residen en 40 países del mundo y que se registraron para participar en las elecciones generales 2021. Para la segunda vuelta electoral, en la que elegiremos al presidente y vicepresidente de la República y que se desarrollará este domingo 11 de abril, se habilitarán 936 juntas receptoras del voto, al igual que en la primera vuelta. Los ecuatorianos que habitan en el exterior podrán sufragar desde las 9 hasta las 19 horas en las 3 circunscripciones de América Latina, el Caribe y África, que está conformada por 30.355 electores, 14.684 hombres y 15.671 mujeres. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Egipto y Sudáfrica. Estados Unidos y Canadá, integrada por 126.849 electores, 69.800 hombres y 57.049 mujeres. Europa, Asia y Oceanía, que agrupa a 253.035 electores, 110.417 hombres y 142.618 mujeres. Alemania, Australia, Bélgica, Corea del Sur, China, España, Francia, Inglaterra, Irlanda del Norte, Hungría, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza, Rusia, Indonesia y Turquía. Las juntas receptoras del voto se instalarán en 101 recintos electorales pertenecientes a 64 oficinas consulares del Ecuador en el exterior que receptarán los paquetes con los documentos electorales que ya fueron despachados el pasado 22 de marzo. Los ecuatorianos residentes en otros países que se registraron para participar en las elecciones generales 2021 podrán verificar la dirección de los consulados y lugares de votación ingresando a la página web del CNE www.cne.gov.es. En esta segunda vuelta, el organismo electoral implementará nuevamente un proyecto piloto en 3 zonas electorales del exterior, cuyos electores podrán sufragar bajo 3 modalidades de votación. El voto por correspondencia, que se aplicará en la zona de Ottawa, en Canadá, que cuenta con 144 electores. Esta modalidad se efectúa mediante el envío de sobres cerrados que contienen las papeletas electorales, los que se distribuyen a los electores un día antes del día del sufragio y que son devueltas por medio de correspondencia o correo postal a la oficina consular del Ecuador en esta jurisdicción. El voto electrónico
que se ejecutará en Buenos Aires, Argentina, en donde están registrados 2.082 electores. Este mecanismo se utiliza empleando una máquina que se instalará en el recinto electoral para que el elector emita su voto de forma electrónica, el voto telemático, que será puesto en marcha en Phoenix, Estados Unidos, que cuenta con 567 electores. Esta modalidad se efectúa a través de un sistema habilitado para el efecto que funciona en línea y garantizará el secreto del voto durante su emisión, transmisión, almacenamiento, cómputo y presentación de resultados. Recuerda que el ejercicio del sufragio de los ecuatorianos que habitan en el exterior, así como la habilitación y el traslado a las juntas receptoras del voto, está supeditado a las normas de bioseguridad dispuestas en cada país y medidas de prevención frente a la pandemia de la COVID-19. De esta manera, el Consejo Nacional Electoral garantiza el cumplimiento del derecho al voto facultativo de los compatriotas que residen en otros países, para que puedan ser partícipes de la jornada democrática que tendrá lugar el domingo 11 de abril de 2021. Consejo Nacional Electoral, Elecciones Generales 2021, Ecuador unido en democracia. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. (22:05). Retomo la conversación en vivo que sostenía con Mario Canessa y Eduardo Peña Hurtado. Eduardo, decía usted en la primera parte que trabajando es como se logra ganar en Guayaquil y manifestando la diferencia entre alguien que ha emprendido y alguien que no tiene ninguna experiencia prácticamente en nada más allá que lo burocrático, tecnocrático. ¿Por qué en Guayaquil no se parece valorar esa diferencia tan claramente al extremo que en la primera vuelta Arauz tuvo más votación que Lasso? Estaba bien atomizada la primera vuelta, Carlos. Habían varios candidatos y resulta que en la segunda vuelta descubrimos pues que el candidato Lasso, que ya ahora sí eran solo dos, era una cajita de sorpresas, pues nos salió como una liquidación maravillosa de $27.500 en plena pandemia. Nos salió con que la mujer también resulta que ha sido mantenida por el Banco Central. Nos salió con estas cosas que no conocíamos y el otro candidato, Lasso, en cambio, orientó su campaña a este lema del Ecuador del Encuentro, tendiéndole la mano a grupos que aparentemente en la primera vuelta no les paró bola, digamos. Y eso hizo que las preferencias cambien de manera sustancial. Es decir, uno pierde las elecciones por hacer las cosas mal. Mario, usted que tiene un contacto diario como radiodifusor con el guayaquileño, especialmente con aquel volcado al fútbol y hacia el deporte, ¿a qué diría que es vulnerable en estos 3 o 4 días? ¿O ve que la actitud que ha tomado ya es irreversible? Ha tomado una decisión. El guayaquileño es así. Ya no se deja convencer de última hora. Es muy apasionado, es verdad. Pero ya el tiempo de la pasión pasó. Mire, ni siquiera el voto nulo lo considera. En el guayaquileño no calza. Porque esa no es una opción del guayaquileño. Es más, el guayaquileño considera que es una inútil indiferencia. Porque piensa que primero está el destino de la patria que una declaratoria de protesta de un grupo. A mí esa parte no le preocupa al guayaquileño. Al guayaquileño le gusta que le toquen y le hablen en la forma más sencilla las cosas que más requiere. Y en eso sí ha habido virtudes de uno y ha habido estancamiento en el otro. Y en eso tengo que ser muy claro. Me parece que Arauz se conformó en que su sistema, su estrategia política había dado resultado, pero él nunca se dio cuenta que ese era su techo. Y creo que por ahí anda uno de los problemas que tiene el candidato opositor a Lasso. Gracias. En su caso, Eduardo, ¿puede ayudar a ganar en Guayaquil en que las 3 mujeres que tomaron la posta de liderazgo de Jaime Nebot, Cynthia Viteri, Cristina Reyes y Susana González, tengan un papel más protagónico en estas horas finales? No creo. A ver, yo voy a hacer una reflexión respecto de por qué Guayaquil. Guayaquil vota por gente trabajadora, Carlos. El Febres Cordero, Nebot, Cristina, Cynthia, tú podrás estar de acuerdo o no con ellas y estamos de acuerdo en algunas cosas y no estamos de acuerdo en otras, como es obvio, pero todos tienen un común denominador. Todos han sido súper trabajadores. Guayaquil está como está, no porque fueran
engreídos, ni vagos, ni burócratas, ni nada parecido. Es decir, el trabajo de estos administradores, el trabajo, es lo que ha llevado a la ciudad donde está. Entonces, que todos estos trabajadores se unan para enseñarnos que la manera como vamos a prosperar es a punta de trabajo, de experiencia y de saber administrar, yo creo que es hartamente necesario hoy para que en esta segunda vuelta que estamos por 3 días, 10 segundos, los resultados sean aquellos que van en la tendencia, digamos. Muchas gracias por sus aportes para completar el análisis de cómo ganar en Guayaquil y por su conocimiento de la idiosincrasia guayaquileña. Carla. Vamos a regresar con las conclusiones de nuestros invitados en la parte final de la entrevista y también mis preguntas. Pero sí quiero recordar que ir a votar en pandemia sí es un riesgo, pero más es que regrese el socialismo del siglo XXI. Estamos en vivo y son las 22:09. Con los combos Movistar, sí acumulas gigas y minutos. Esto se pondrá feo. ¿Tu hermano estaba con Damla? ¿Qué es lo que sabe Damla de mi hermana? Quiero que me lo expliques ahora. Ella no te diga nada. Yo te responderé. Mi tío sabe que vienes a visitar la tumba de su hermano. Vas a salir a la calle. Cruel Destino. De lunes a viernes, 10 de la noche. Solo por TC. ¿Sabías que Head & Shoulders Purificación Capilar Carbón Activado es nuestra limpieza más poderosa? Su fórmula dermatológicamente probada remueve impurezas y exceso de grasa, dejando tu cabello hasta 100% libre de caspa, hermoso y fresco durante el día. Head & Shoulders, el shampoo número 1 del mundo. Las preguntas de Carla Larrea para el panel y las mías cuando concluyamos con Andrés Crespo, Marjorie Chávez y Ramiro Rivera esta conversación respecto a cómo ganar en Guayaquil. Si tienes la piel muy grasa, prueba el jabón azufre de Asepsia, que con sus propiedades naturales ayudan a detener y remover la sobreproducción de grasa de tu piel. Y si tienes muchos granitos pero tu piel es sensible, prueba el jabón neutro de Asepsia. Su fórmula hipoalergénica ayuda a combatir imperfecciones, dejándote un efecto mate sin irritar. Asepsia, experto en limpieza profunda de la piel. ¿Tu factura coincide con lo que te mostraron? No todo es como te lo pintan. ¿Qué es lo que te ocultan? ¿Dónde quedó la transparencia? En Movistar creemos que debemos mostrarte las cosas como son. En Movistar sí te decimos el precio final de nuestros planes, sin cobros extras, sin maquillarlo, porque tu confianza nos mueve a ser mejores. No pagues más y muévete a Movistar. Movistar. En este momento, inicia el horario C. Solo para público adulto. Boombox, de lunes a viernes, 2 de la tarde, por TC. Seguimos con Vera, a su manera. Bien, 22:12. Miren, aquí está la disculpa que le pidió el presidente a una ciudadana a la cual contestó en términos equivocados, para decirlo suave. Siempre he respetado a la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos. Expreso mis sinceras disculpas por la ofensa inintencional hacia una mujer en mi alocución sobre la política contra el hambre que impulsamos durante los momentos más duros. Eso le pedimos ayer al presidente que hiciera y no digo que lo haya hecho porque se lo pedimos aquí. Y eso es lo que correspondía. Lo celebro. Carla. Voy a ir con mis preguntas y voy a comenzar con Marjorie. Marjorie, existe una manera diferente de votar en Guayaquil separado. Una cosa es lo que se hace votando por la alcaldía, que es liderada por el Partido Social Cristiano, y otra es lo que se hace en la votación de presidente, en donde Arauz ganó en Guayaquil. En este punto, ¿qué tan importante es la influencia o cuánto debe crecer la influencia del Partido Social Cristiano en esta segunda vuelta? Muchas gracias, Carla, por la pregunta. Además, me siento contenta de no ser la única quiteña en el estudio.
Pues sí, el electorado de Guayaquil es pragmático, es decir, se inclina por candidatos cercanos, tangibles, busca obras y no tantas palabras, también lo dijeron hace un momento. Pero Guayaquil ha sido fuertemente golpeado por la pandemia y se ha reestructurado el tejido social, y el candidato que tendrá el resultado positivo en Guayaquil sea quien va a ser el que sea capaz de identificar estos matices, es decir, lo que realmente identifica al guayaquileño. Es un electorado altamente emotivo, pero que es muy sensible y muy exigente. Así que necesita ver cosas tangibles y sin duda alguna necesitamos que el candidato que gane, el candidato por el cual se va a decantar Guayaquil, pueda resumir dos elementos cruciales para la ciudad, que es la dignidad y la seguridad en sentido amplio. Y sin duda alguna el candidato Guillermo Lasso es en donde puedes encontrar estos dos elementos. Muchísimas gracias. Ramiro, los ataques en redes circulan y se han fortalecido desde hace 8 años aproximadamente y siguen haciendo de las suyas. ¿Cómo hacer que los votantes puedan diferenciar lo que es verdad y lo que es falso? Bueno, muy difícil porque las redes sociales han logrado la inmediatez, la revolución informática y digital hace el milagro de que todos los seres humanos tengan una opinión, los verdaderos, los falsos o los inventados y forjados. Pero me parece que en el Ecuador ya hay cierta madurez, hay sentido común y también realismo. La bondad, me parece, de un sistema de polarización donde están dos opciones y dos modelos, hará que la gente, una parte de la gente, reflexione el último momento de votar y que eso quizá en un caso pueda favorecer una opción real de que el Ecuador avance, o en otro caso la ilusión de la dádiva, del regalo, del mesianismo engañoso podría ser que caigan en esa trampa y a la vuelta de 2 o 3 meses empiecen a llorar la mayor desgracia que se podría venir. Muchísimas gracias. Andrés, cercano a la gente, nos damos cuenta que para la gente que está en la línea de pobreza, cosas como la corrupción, como que haya sobreprecios, no le interesa. ¿Cómo lograr que esas personas entiendan que la corrupción, que el robo es lo que no les permite llevar un plato de comida muchas veces a sus mesas? Yo creo que esa es una reflexión que gran parte del electorado la tiene ya en su corazón. O sea, es simplemente el hecho de vencerse a sí mismo, no esperar migajas cuando tienes la oportunidad de pelear, cuando tienes la oportunidad de que llegue alguien, de que te dé la oportunidad de llegar por ti mismo y de tú lograr algo y de no recibir algo de otra persona. Este es un gran momento en el que se puede dar la muerte del paternalismo en el corazón de los ecuatorianos y del electorado, creo yo. Muchas gracias. Me encantó esa toma final. De paso, parecía la Mona Lisa detrás del actor, ¿sí ven? Me encantó. De paso, disculpas a ustedes porque me ha reclamado alguna gente. Eso pasa cuando uno invita a personajes poco frecuentes de la televisión, que por qué no les puse o no les pusimos siempre los caracteres. En el caso tuyo, porque te habían enmascarado. En el caso de Marjorie, porque es nueva. Y en el caso de Ramiro, porque es viejo. No me refiero a edad, sino a antigüedad en la política. No, somos contemporáneos. Andrés Crespo Arosemena, Marjorie Chávez y Ramiro Rivera, mil gracias por concurrir en vivo a un programa ineludible. Yo quiero solamente decirles a ustedes que respecto a cómo ganar en Guayaquil, tras el desastre del populismo y la demagogia que saquearon su municipio, fue un tema que 2/3 partes de sus electores comprendieron, volcándose a la necesidad de un cambio por el que han votado desde 1992, 29 años ya. Ese modelo fue exitoso porque dio 3 cosas: obras, servicios y solidaridad. Hoy la gente que levantó ese modelo es la aliada de Guillermo Lasso para aplicar, adaptar y mejorar algo parecido en el país, pero sobre todo para impedir que el progreso de Guayaquil lo liquide el títere de Correa, aprovechándose de que no está Nebot, aunque Cintia es también una guerrera. Para ganar en Guayaquil, entonces, el pueblo debe entender que el correísmo necesita arruinar su progreso por odio o por dogmatismo
como ha hecho en Quito con un alcalde correísta incapaz de replantear el metro, Augusto Barrera, y otro reconocidamente corrupto y evidentemente inepto, sin poder de gestión para poner en marcha la obra más costosa de la historia del Ecuador, con el respaldo de los concejales correístas que han arruinado la capital bloqueando su despegue. Es decir, un gobierno correísta arruinaría Guayaquil porque para triunfar necesita demostrar que lo opuesto es un fracaso. Y solo por comparación, allí sí ellos parecen mejores. Me explico. Quienes no lo creen, vean cómo la fórmula de Chávez, a quien adoran, y de Maduro, a quien defienden, arruinó el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo. Para ganar en Guayaquil deberían activarse, pues, en estas horas las 3 mujeres que han tomado la posta de Nebot: Cintia Viteri, Cristina Reyes y Susana González. Pero además, ese 60% que respaldó esta tendencia, ya, sabiendo que su futuro también se juega el próximo domingo, porque Guayaquil es la plaza que simplemente jamás conquistaron y de la que más quieren vengarse. La palabra es esa, no es servir. Carla. El día de mañana vamos a hablar del progreso o retroceso, que es el dilema del 11 de abril. Y estará con nosotros Otto Sonnenholzner. Carlos. Será el programa final en este ciclo respecto a análisis político. El viernes tendremos otro, pero exclusivamente sobre preguntas respecto a la mecánica de las elecciones del domingo. Enseguida sigue Cruel Destino, la telenovela de TC, y después de las 23:30, con ustedes Diego Arcos y Esto es Fútbol. Buenas noches. Esto fue Vera a su manera. Que lo disfruten. Muchas gracias.